a esta enfermedad. Se la define como la presencia de pirosis y o regurgitación 2 o más veces por semana. La pirosis es la sensación de ardor retroesternal y la regurgitación, el regreso de contenido alimentario a la boca. La podemos dividir de acuerdo a si producen lesiones macroscópicas o no en una enfermedad por reflujo no erosiva, es decir, aquel paciente que tiene síntomas, se hace una endoscopía y no se encuentra ninguna lesión, y aquella que sí evidencia lesión, como por ejemplo una esofagitis, pues esa se llama enfermedad por reflujo erosiva. Bueno, respecto a la fisiopatología, es multifactorial. Tenemos causas anatómicas y causas funcionales. Una de las anatómicas más importantes es la hernia hiatal. Y con respecto a las funcionales, tenemos el esfínter esofágico inferior hipotensivo y las relajaciones transitorias de este mismo esfínter. Esta última es una de las causas fisiopatológicas más documentadas, más estudiadas, y quizás a donde se están centrando la mayoría de tratamientos nuevos. La mucosa esofágica tiene 3 mecanismos de defensa, ¿no?, sobre la injuria, que en este caso vendría a ser el ácido gástrico o la bilis. La primera es la defensa preepitelial, que básicamente es una capa acuosa, la capa que formamos con la saliva. Una defensa epitelial, la que está formada por las células. El esófago tiene un epitelio plano estratificado o escamoso, también se le puede llamar en otros textos. Y la defensa postepitelial, que es la defensa vascular. Esta enfermedad tiene una prevalencia en países occidentales de un 10 a 20%, 5 en países asiáticos. En Latinoamérica no tenemos datos muy exactos, pero en general tenemos una prevalencia del 12%. Hay factores de riesgo bien definidos, como la obesidad, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, edad avanzada, refiriéndonos a pacientes que tienen 60 o 65 años en adelante, y el factor genético. Esto ya le preguntamos a uno de sus compañeros, a dos, ¿no? Síndromes esofágicos y extraesofágicos. De los síndromes sintomáticos esofágicos, les voy a explicar algo muy importante, sobre todo para la práctica, para el momento cuando uno está en la emergencia, sobre este síndrome, que es el dolor torácico por reflujo. A este dolor también se lo denomina dolor torácico no cardiogénico, es decir, que no tiene causa cardiovascular. Cuando un paciente llega a la emergencia con dolor retroesternal, ¿sí?, uno no tiene que pensar que la primera causa es reflujo. La primera causa de dolor torácico siempre tiene que ser la patología cardiovascular. Si un paciente llega con ese síntoma y además de eso es obeso, diabético, hipertenso, tiene una valvulopatía, es añoso, pues uno no debe pensar que es por reflujo, sino pensar en primer lugar por enfermedad cardiovascular. Es decir, nosotros como gastroenterólogos nunca estudiamos un paciente que tenga dolor retroesternal sin que el cardiólogo no haya descartado cualquier lesión cardiovascular. Entonces, es un paciente que cuando llega a la emergencia, además de hacer una historia clínica completa, siempre se tiene que hacer un electrocardiograma en ese momento, que vendría a ser un electrocardiograma basal y enzimas cardíacas, con exámenes de laboratorio básicos, ¿no? Y de ahí esperar 6 horas, porque ese es el tiempo promedio que se demora en las enzimas cardíacas, especialmente las troponinas, en elevarse en un paciente que tiene síntomas. Entonces, uno hace el estudio basal y hace después a las 6 horas. Si este segundo estudio es negativo, pues ahí sí el paciente podría ingresar, sí, con tratamiento médico o derivado a un servicio de gastroenterología, pero si ya en la segunda vemos alguna alteración electrocardiográfica, incluso sea mínima, de 1 milímetro, aumento del ST, descenso del ST, inversión de una onda T, pues siempre tiene que interconsultar a cardiología. Ha pasado en muchas ocasiones, no solamente en nuestro país, sino en muchos países, que aquellos médicos que recién están haciendo guardias no realizan la observación de estos pacientes, y son pacientes que van a casa y vuelven ya infartados, ya con una pérdida de conciencia, con pérdida de tejido cardíaco. Entonces, esta es una de las cosas más importantes que tienen que recordar sobre este síndrome y que se asocia a la enfermedad por reflujo.
Las manifestaciones clínicas son esofágicas y extraesofágicas. Las esofágicas, ya dijimos, pirosis de regurgitación, agregamos dolor torácico, disfagia también. Y los extraesofágicos, lo más importante son la tos crónica, los síntomas del asma y de la laringitis. El diagnóstico es básicamente clínico, pero obviamente siempre tiene que ir acompañado de un examen físico. Es decir, un paciente que consulta por enfermedad por reflujo, usted está examinando el cuello y encuentra una adenopatía, pues tiene que pensar que quizás ese paciente, además del reflujo, tenga una enfermedad orgánica. Puede tener un cáncer de estómago y es hacer una adenopatía a distancia, o un linfoma que también está produciendo adenopatías cervicales. Si usted palpa el abdomen y encuentra una masa dura, petra, a nivel del epigastrio, pues bueno, puede ser que el paciente, además de reflujo, tenga un tumor gástrico o un tumor de cardias. Entonces, uno puede definir el diagnóstico cuando, además de los síntomas, tiene un examen físico negativo, ¿sí? O sea, algo que descarte algunas otras causas orgánicas. Y siempre es recomendable acompañarse de un examen de laboratorio básico. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene reflujo y usted le pide un hemograma y tiene anemia, esa es una indicación formal de endoscopía. Tiene sangre oculta en S positiva, es una indicación formal de endoscopía. ¿Ya? Y siempre lo básico, hemograma, glucosa, urea, creatinina, electrolitos, tiempos de coagulación y sangre oculta en S. Eso es lo básico que se le tendría que pedir a un paciente. Después de la clínica, el manejo inicial en algunos centros es a través de una prueba terapéutica, que consiste en administrar un inhibidor de bomba de protones, que de aquí en adelante vamos a llamar IBP, durante 4 semanas. Otros textos sugieren 6 semanas. Nosotros en la vida práctica hacemos de 4 semanas, pero siempre damos doble dosis, ¿ok? En algunos artículos va a referirse como dosis única. La clase es para integrar y quedar con un solo concepto. Bueno, la recomendación es dar doble dosis de IBP durante 4 semanas y revalorar. Si el paciente mejoró y no tenía ninguna pauta de alarma o no tenía ninguna indicación formal de endoscopía, entonces podría dársele un tratamiento ambulatorio bajo 3 modalidades. La primera, que es a demanda, es decir, el paciente solo consume el medicamento los días que tenga síntomas. Intermitente, donde el paciente puede tomar 2 días la medicación, descansar 2, o tomar pasando un día, de acuerdo a su sintomatología. Y la tercera es la continua. En este caso tenemos que buscar la dosis más baja, la dosis mínima, mediante la cual el paciente se mantenga sin síntomas para evitar complicaciones a largo plazo. Si en cambio un paciente tiene indicaciones de endoscopía, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pues pasamos a hacer ese estudio. Y aquí es muy importante la toma de biopsias. Siempre hay que tomar biopsia en pacientes que tengan reflujo refractario, si un reflujo que no mejora con tratamiento médico. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente tenga una esofagitis eosinofílica y se esté manifestando de esa manera, ¿sí? Y si nosotros ya hemos hecho la endoscopía y el paciente sigue con enfermedad por reflujo, es decir, ya lo vamos a catalogar como una enfermedad por reflujo refractaria, pues está indicada la realización de una pHmetría con impedanciometría 24 horas. Esto ya pues lo dejamos para la especialidad, ¿no? Nosotros como atención primaria tenemos que tener bien claras las indicaciones de endoscopía, eso es sumamente importante. Entonces la primera es aquella que dice, pacientes con síntomas atípicos o refractarios al tratamiento con IBP, es decir, un paciente que tiene síntomas, recibió tratamiento y no mejora. El segundo, pacientes sintomáticos o asintomáticos mayores de 40 a 45 años. ¿Por qué lo pongo así? Pues porque, bueno, la edad depende mucho también de la región donde nos estemos encontrando. En Estados Unidos, por ejemplo, la incidencia de cáncer gástrico es más baja que la de colon. La incidencia de cáncer de esófago, en cambio, es un poquito más alta que la de estómago, pero la de colon sigue siendo alta. Acá en la costa del Pacífico, en cambio, nosotros tenemos una alta incidencia de cáncer gástrico, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de Argentina, que tiene muy poco gástrico, a diferencia de algunos países europeos. Pero si nos vamos a Asia, sobre todo a Japón, donde hacen tamizaje muy temprano para cáncer de estómago, cuando hablo de cáncer de estómago, pues también me estoy refiriendo a despistaje de cáncer esofágico, obviamente. Entonces, ellos sugieren hacer el estudio desde los 40 en adelante. Pero acá en América, la mayoría de escuelas
sugieren hacerlo desde los 45 en adelante. Yo me quedaría con 40 porque nosotros tenemos alta incidencia de cáncer gástrico. Ok, me detuve porque decía que la conexión está bien estable, pero voy a continuar. Bien, pacientes que tengan más de 5 años con síntomas y que no mejoren, y las pautas de alarma. Es decir, un paciente que tiene, por ejemplo, reflujo más melena, pues tiene que ir a una endoscopía. Reflujo más disfagia, endoscopía. Reflujo más pérdida de peso patológica, igual. Reflujo con anemia y sangre oculta en ese positivo, igual. Diarrea crónica también es otra indicación, en un paciente que puede tener reflujo más diarrea crónica. Bien, cuando tenemos que diagnosticar patologías que están dentro de lo que llamamos enfermedad por reflujo refractario, tenemos que pedir una pechimetría e impedanciometría de 24 horas. Cuando no existía la impedanciometría y solo se hacía la pechimetría, pues quedaban muchos vacíos, porque la pechimetría básicamente le dice al médico si el esófago ha tenido exposición anormal ácida, ¿ya? O no. Es decir, usted habla de un estudio positivo o negativo. Y como esto se registra en una máquina que el paciente la lleva como una maleta, en una maleta durante 24 horas y va a marcar en ese dispositivo en los momentos que tenga síntomas, pues eso también va a ayudar para saber si es que hay relación entre los síntomas y el momento de la injuria, porque de acuerdo a eso se pueden subclasificar otras patologías funcionales. La impedanciometría tiene la ventaja de que mide la impedancia y en base a eso uno puede saber si el reflujo, el síntoma de reflujo que está teniendo el paciente no solo es por ácido, puede verse álcalis, o sea, por ejemplo, a un reflujo biliar en un paciente que ha sido colecectomizado, o aire, pacientes que degluten demasiado aire y tienen un esófago hipersensible y solamente la cantidad mínima de aire que toque el esfínter esofágico inferior es capaz de producir enfermedad por reflujo, y obviamente eso cambia todo el espectro del tratamiento. En general, las personas que tienen reflujo pues tienen que modificar su estilo de vida, masticar despacio, comer despacio, hacer una dieta saludable, consumir bastante agua, ir al nutricionista. La dieta siempre es algo personal. Siempre los gastroenterólogos nos piden, doctor, ¿qué puedo comer? Dígame la dieta. Y nosotros damos recomendaciones generales, pero la dieta es algo que depende de la edad, del sexo, del peso del paciente, de la grasa corporal. Entonces es algo que tiene que ser diseñado con mucho cuidado, con mucho detenimiento. Entonces, además de las recomendaciones que damos como gastroenterólogos, pues tiene que ir el paciente a nutrición. Si el paciente tiene obesidad, pues tiene que bajar de peso, y si ya tiene una obesidad mórbida, pues se puede beneficiar de un bypass gástrico. Y el objetivo, pues, siempre es reducir la secreción ácida, ¿no? Hay varios medicamentos que podemos utilizar, los antiácidos como el magaldrato, los anti-H2 como la ranitidina, los IVP, entre los cuales tenemos primero el omeprazol, que fue la primera droga que apareció en el mercado, y después fueron apareciendo varias moléculas derivadas de este mismo medicamento. Entonces tenemos el lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, esomeprazol y más recientemente el dexlansoprazol. Todos, excepto el dexlansoprazol, tienen que ser administrados con el estómago vacío. 30 o hasta 20 minutos máximo antes del desayuno y de la merienda. Si el paciente consume rabeprazol después que ha almorzado o después que ha merendado, así cuando se acuerda, prácticamente no está tomando nada, porque la droga necesita estar presente ante las bombas ácidas del estómago para ejercer su efecto de inhibir esa bomba de protones, ¿ya? Como les decía, el único que no necesita eso es el dexlansoprazol, es decir, esta es la única droga que el paciente puede consumir con comidas o sin comidas. Lastimosamente tiene para mí el efecto adverso de producir disbacteriosis porque se mantiene por mucho tiempo la inhibición ácida. Entonces, eso hace que el paciente tenga dolor abdominal, fiebre, diarrea, en algunos casos han terminado hasta en la emergencia, con cuadros similares a los de una colitis infecciosa. Entonces, realmente solo lo reservamos, a pesar de que es muy bueno, para pacientes que tienen casos refractarios. Los otros
¿sí? En este orden podríamos decirlo de efectividad, los utilizamos, digamos, desde el mejor hasta el que tiene menos respuesta. Mejor siempre está a la cabeza el esomeprazol, después el pantoprazol, después el rabeprazol y por último el omeprazol y lansoprazol. Y hay que tener en cuenta que las dosis son distintas y hay cierta equivalencia entre estas drogas que es importante conocer, porque si no, uno no sabe exactamente cuál es la dosis adecuada que tiene que darle. Entonces, por ejemplo, cuando usted da omeprazol 20 miligramos 2 veces al día, equivale a darle 15 miligramos de lansoprazol 2 veces al día o 20 miligramos de rabeprazol 2 veces al día o 40 miligramos de panto o 40 miligramos de esomeprazol 2 veces al día. ¿Qué quiere decir? Que un omeprazol de 20 equivale a un esomeprazol de 40. Entonces, si yo quiero dar doble dosis de esomeprazol, no tengo que dar 20 cada 12, tengo que dar 40 cada 12, porque si no estoy dando una dosis insuficiente. Y ese es uno de los principales errores por los cuales los pacientes no mejoran. Si un paciente tiene síntomas nocturnos, puede beneficiarse de consumir ranitidina los días que tenga síntomas como una alternativa bastante buena. Y solamente aquellos pacientes que tienen dispepsia, las drogas procinéticas podrían proveer de cierto beneficio, sobre todo porque ayudan al vaciamiento gástrico, pero solos jamás pueden ser utilizados para la enfermedad por reflujo. Esta fue una de las preguntas que hicimos, ¿no? El tratamiento quirúrgico de la enfermedad por reflujo se basa en la fundoplicatura de Nissen, donde a través del estómago, la parte alta del estómago se abraza al esfínter esofágico inferior y a través de ese mecanismo se le da cierto grado de fuerza para que el contenido alimentario y el ácido no ascienda desde el estómago hacia el esófago. Entonces, la primera indicación es el deseo de descontinuar una medicina, es decir, un paciente que tenga que tomar omeprazol todos los días, ¿por qué? Porque de pronto tiene esófago de Barrett sin displasia, pero que si deja de tomar la droga empieza a tener síntomas inmediatamente. Entonces, es un paciente que va a tomar toda su vida. Entonces, una alternativa es operarse y en ese caso, pues obviamente ya dejaría de tomar la medicación o la tomaría muy esporádicamente. Otro es la presencia de efectos adversos. Cualquier IBP puede producir cefalea, dolor abdominal, náuseas y vómitos, diarrea. Entonces, si un paciente tiene esos síntomas, no va a tolerar un tratamiento de ese tipo si es que lo tiene que hacer a largo plazo y se va a beneficiar de la cirugía. Pacientes que tienen hernia hiatal, pero no todos los tipos de hernia hiatal. Las hernias hiatales que son de más de 5 centímetros se convierten en una indicación formal, es decir, una indicación donde el beneficio mejora el riesgo, porque son pacientes que si no se operan tienen una alta posibilidad de desarrollar complicaciones de la hernia, como por ejemplo úlceras dentro de la hernia que suelen perforarse. Esas úlceras se llaman úlceras de Decameron, o episodios de broncoaspiración, especialmente en personas mayores. Y obviamente una neumonía por aspiración tiene una mortalidad bastante alta. Cuando hablamos de una hernia hiatal de 3 centímetros, la mayoría de pacientes se benefician de un buen tratamiento médico y dietético, y en el caso de las de 4 centímetros, pues se valora. Si el paciente no mejora con tratamiento médico, pues se le podría proponer la cirugía como una alternativa. También tenemos esofagitis refractarias al tratamiento, que muchas veces terminan en estenosis, ¿sí? Entonces esa podría ser una alternativa. Y enfermedad refractaria documentada, pero siempre y cuando el paciente haya tenido cierto grado de respuesta a los IBP, porque si usted tiene un paciente que tiene enfermedad refractaria y no mejora absolutamente nada con IBP, tampoco va a mejorar con el tratamiento quirúrgico. Eso ya se ha demostrado en estudios prospectivos que han hecho seguimiento incluso durante 10 años. Eso se publicó hace un año, si no mal recuerdo. En el embarazo, nosotros no podemos utilizar después del segundo trimestre se puede utilizar cualquier IBP, esomeprazol, pantoprazol, menos el omeprazol, porque tiene el riesgo de producir teratogénesis, más que teratogénesis, efectos adversos. Y como alternativa tenemos los antiácidos, a la cabeza del magaldrato, el sucralfato, la metoclopramida como un procinético que también se le utiliza en los pacientes que tienen emesis o hiperemesis gravídica. Y los anti-H2 son una alternativa, la ranitidina. Lo malo es que no se puede utilizar por tanto tiempo
porque tiene un efecto adverso que se llama taquifilaxia. A partir del 7º o 10º día, el paciente empieza a tener menos respuesta al medicamento porque ha hecho un fenómeno de adaptación. Estas son las complicaciones asociadas a esta enfermedad. Tenemos las úlceras, estenosis, hemorragias y el esófago de Barrett. Esta imagen es bastante clara. Acá hay una imagen donde usted tiene esófago normal, que es este tejido rosado, ya claro, y todo lo que está acá, que es de color asalmonado, o sea, el color del salmón, es lo que nosotros llamamos endoscópicamente sospecha de esófago de Barrett. Después nosotros con la biopsia confirmamos o descartamos la enfermedad. Hay un dispositivo que se llama Linus, básicamente es un brazalete de aros magnéticos que se le colocan al paciente por vía laparoscópica, y lo que va a hacer este dispositivo es simular lo que tendrían que hacer los pilares diafragmáticos y en sí la unión gastroesofágica cuando funciona bien, la membrana frenesofágica, etcétera, que es cerrar el esfínter esofágico inferior después que el alimento ha pasado. Entonces, esto se abre cuando pasa el alimento y después se cierra para evitar que refluya hacia proximal. Y el Endostim, que es un tratamiento que también se coloca por vía laparoscópica, donde a través de estímulos eléctricos que son emitidos desde un dispositivo que es colocado a nivel del tejido subcutáneo del paciente, emite ondas que hacen contraer al esfínter en los momentos que se necesita, es decir, después de haber ingerido alimentos. Bien, ¿alguna pregunta hasta este momento que quieran realizar? Sí, doctor. Buenas noches. ¿No? Doctor, una pregunta. Buenas Sí, noches. En cuanto a la pHimetría, usted decía que se sí. realiza, perdón, no entendí en qué momento se realiza, y si algunos Ok, alimentos o medicamentos pueden alterar el valor de la pHimetría. ya. El estudio se hace despierto. Lo que hace el gastroenterólogo es introducir una pequeña sonda por la nariz, ya, y dejarla a la altura del esfínter esofágico inferior. ¿Cómo sabemos dónde exactamente está eso? Si el paciente previamente se hace una endoscopía a través de la medición. Por endoscopio uno puede medir si el esfínter esofágico inferior está a 40 centímetros de la arcada dentaria o a 38 centímetros, por ejemplo. Entonces se sigue esa misma longitud y se deja la sonda ahí. Una segunda forma es realizando una manometría anterior, antes de la pH-metría, en donde a través de las fuerzas y las presiones que se ejercen a través de milímetros de mercurio en el esfínter esofágico, igual, y después se deja marcado por centímetros, eh, se introduce esa sonda y se la deja específicamente en esa zona. La impedanciometría, pues, es una sonda similar, o sea, se coloca una sola sonda, sino que se cumplen dos funciones por separado. Y después todo lo que ingiere el paciente, pues lo va anotando por un lado y por otro lado lo registra en la máquina, pero no tiene restricción de alimentos. Tampoco es que se le dice que ese día ingiere una comida muy copiosa, sino que se le dice consuma los alimentos que usted consume diariamente, sin ninguna restricción. Después, al día siguiente, el paciente tiene que entregar ese dispositivo, la sonda también, y el gastroenterólogo lee el resultado, pues, y después lo emite. Esto es una subespecialidad. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta enfermedad funcional, a mí me gusta más intervencionismo, entonces yo por eso seguí como su especialidad CEPRE. Pero hay otros médicos que les gusta esto, pues entonces siguen como subespecialidad patología funcional. Es decir, yo tengo que saber cómo se hace y cómo se interpreta, ¿sí? Pero no cómo se lee. La lectura solo los hacen los subespecialistas y tampoco eso se va a preguntar, pues, ¿no? En pregrado. Pero es importante al menos tener una idea de cómo es el examen. Ok, ¿alguna otra pregunta antes de continuar con Barrett? Sí, claro.
Bueno, asumo que la preprueba se refería a la realización de la manometría previamente para saber dónde está el esfínter esofágico, porque el estudio es así. El paciente llega, se sienta, se le introduce una sonda más gruesita por la nariz, se le hace tomar agua y después se retira esa sonda. Esa sonda es de la manometría. Entonces ahí se deja medido. Bueno, el esfínter esofágico, de acuerdo a milímetros de mercurio, está a 38 centímetros de la arcada dentaria superior de la boca. Entonces, de ahí se introduce la sonda por la nariz hasta los 38 centímetros de la arcada dentaria superior y ahí se la fija. Se la fija con cinta sobre la cara, sobre el rostro. Y de ahí esa sondita se conecta al dispositivo que el paciente lleva como un bolso pequeñito. Y ahí va registrando los momentos en donde ingiere alimentos y los momentos en los que tiene síntomas. Para que el especialista emita un concepto, por un lado, de decirnos si el paciente tiene reflujo o no tiene reflujo, y por otro lado, la impedanciometría nos va a decir si el paciente tiene síntomas por ácido, o sea, una típica enfermedad por reflujo, por álcalis, es decir, tiene un reflujo biliar, o por aire. Hay patologías en las que los pacientes degluten mucho aire y tienen un esófago hipersensible. Solamente el paso del aire les produce síntomas, pero no es reflujo ácido. Entonces, de esa manera, el gastroenterólogo puede definir qué tipo de tratamiento le tiene que dar, porque el tratamiento del reflujo biliar es distinto al del reflujo ácido y distinto al del reflujo por burbujas de aire. ¿Algo más? ¿Alguien más? Si no, ya continuamos con Barrett y después hacemos más preguntas, ¿no? Ok, Barrett. El esófago de Barrett es una enfermedad que habitualmente se diagnostica a los 55 años. Ese es el promedio, pero puede diagnosticarse después. Se diagnostica durante una endoscopía en pacientes que tienen síntomas de Erge y es más común en el hombre. La patogenia habitualmente sigue este camino. Un paciente que tiene reflujo por 5 o más años, que sea por ácido o por bilis, en algunas ocasiones va a desarrollar complicaciones como esofágitis, erosiva, úlceras, ¿no? Y eso finalmente va a llevar a que el paciente termine en una metaplasia intestinal. Si es una metaplasia intestinal completa, ¿sí?, que habitualmente se demora entre 5 y 10 años en desarrollarse, es la que va a transformarse después en una anoplasia pasando por los pasos que están acá de la patogenia. Y ya les voy a indicar. Y en cambio, cuando es un tejido que no tiene células caliciformes, en ese caso hablamos de una metaplasia cardial que se demora menos tiempo en desarrollarse, es una metaplasia en cambio que no tiene posibilidades de malignizarse. La metaplasia que se maligniza es la metaplasia intestinal completa, es decir, un tejido que se simula muchas veces al tejido pues, de intestino distal. Entonces, después que un paciente tiene metaplasia intestinal o Barrett, si el paciente no tiene un buen control de los síntomas, pasa a tener displasia de bajo grado. Luego, displasia de alto grado y finalmente puede terminar en un adenocarcinoma. No todos los pacientes, y ya vamos a ver el porcentaje. Entonces, clínicamente el paciente tiene síntomas de Erge, de reflujo, porque la metaplasia en sí no produce síntomas. Entonces, cuando un paciente tiene síntomas, tiene indicación de endoscopía, se realiza la endoscopía, nosotros lo que primero vemos a través de la visualización endoscópica es una imagen sospechosa, ¿no? Les mostré hace algunas diapositivas, pues esa imagen de mucosa asalmonada. Entonces, ahí dirigimos la biopsia, y si la biopsia nos reporta que hay un reemplazo del epitelio escamoso por columnar con células caliciformes, pues ahí tenemos el diagnóstico. Ahí sí ya le ponemos el sello de Barrett. No podemos hacer diagnóstico por la clínica y por la endoscopía. Tiene que ser clínica, endoscopía y biopsia que selle el diagnóstico. Hay clasificaciones de acuerdo a la longitud. Nosotros podemos hablar de un esófago de Barrett largo si la metaplasia tiene longitud de más de 3 centímetros y corto menos de 3 centímetros.
Esto sirve porque los pacientes que tienen esófago de Barrett largo tienen más posibilidades de desarrollar adenocarcinoma, entonces son pacientes que tendrían que tener un seguimiento mayor que el del otro tipo de Barrett. La clasificación de Praga, en cambio, sirve para ver la longitud de la enfermedad. Y eso se hace en centímetros de acuerdo a dos letras, la C y la M. La C se basa en medir cuántos centímetros de circunferencia tiene, perdón, cuántos centímetros de forma circunferencial tiene el Barrett desde donde finalizan los pliegues, ¿sí? Y el sitio más alto de esa zona de circunferencia. Entonces, si nosotros medimos por centímetros, ¿no? Que hay 5 centímetros, pues nosotros hablamos de un C5, le ponemos C y después el número 5. Y después medimos la lengüeta más larga, ¿sí? Y también hacemos lo mismo con centímetros. Entonces, si hay 5 centímetros de lengüeta y 5 centímetros de circunferencia, pues a eso le ponemos M10, porque son 10 centímetros. Entonces, cuando se está describiendo un paciente que ya tiene diagnóstico, uno lo reporta así: esófago de Barrett, clasificación de Praga, C5, M10 en este caso. Y la clasificación de París se refiere a los pacientes que tienen Barrett con lesiones tipo displasia, de bajo grado, de alto grado o adenocarcinoma. Entonces, esta clasificación también se utiliza para otras partes del tubo digestivo, como el estómago, el colon, el intestino delgado. Básicamente hay una clasificación tipo 0 porque se refiere a lesiones precoces, todas son 0, y después tipo 1, la 1P de pediculado y la 1S de sésile. Las tipo 2 son planas, la una es plana elevada, la otra es plana como tal, y la otra es plana deprimida. Y la última es la excavada, tipo 3. De todas, las que más posibilidades tienen de malignizarse, primero tenemos las lesiones excavadas y después las lesiones plano deprimidas. Ahora, es muy importante explicarle al paciente que no por tener Barrett va a terminar en adenocarcinoma. Ese es un error muy común de los pacientes, porque van a las redes, van a internet y ven que esta enfermedad puede terminar en un cáncer, entonces desarrollan un cuadro de ansiedad terrible, que termina estresándole al médico tratante también. Y realmente, como ya se han hecho estudios a gran escala, multicéntricos, por mucho tiempo, pues ya sabemos que no es tan alto el riesgo. Cuando yo estudié en medicina, a nosotros nos decían que el 30% de los pacientes que tienen Barrett terminaban en un adenocarcinoma, o sea, 3 de cada 10 pacientes, siempre, y eso es alto. Pero actualmente se sabe que un paciente que tiene Barrett, sin displasia obviamente, el riesgo anual de desarrollar adenocarcinoma es tan solo de 0.25, o sea, ni siquiera llega al 1%. ¿Ya? Ahora, si tiene displasia de alto grado, ahí sí puede llegar a un 4 o 8%, y eso sí es significativo. El tratamiento del Barrett, el primer pilar, pues, se basa en el mismo tratamiento del reflujo, así como habíamos dicho, tratamiento doble y después cualquiera de las 3 opciones de manejo. Vigilancia endoscópica, ¿sí? Y el tratamiento de la displasia de bajo o de alto grado cuando ya está presente. Entonces, la vigilancia se hace a través de la endoscopía, la cual reduce la mortalidad, permite detectar displasia, lesiones incipientes y también asintomáticas. Se recomienda biopsiar cualquier lesión visible y tomar biopsias dirigidas. En algunos textos refieren que el gastroenterólogo tiene que tomar una biopsia de cada cuadrante cada 2 centímetros en los pacientes que tienen Barrett. Y eso en la práctica es imposible. Primero, porque se está dejando de lado muchas lesiones que pueden estar ocultas por la presencia de sangre. Entonces lo que se hace es analizar bien las imágenes con magnificación, con cromoendoscopía, que básicamente es usar filtros en el endoscopio. Y esta imagen donde uno tiene un color rosado del esófago y un color asalmonado del Barrett, se cambia, ¿sí? Y acá nosotros tenemos, por ejemplo, un color café y acá un color verde. Entonces es mucho más fácil distinguir. Eso es lo que hace la cromoendoscopía.
Electrónica se refiere a aquella que se realiza en el endoscopio, ¿no? Presiona un botón y se modifica. En el Pentax, que es el equipo que yo tengo, se llama iScan, por números, iScan 1, 2 y 3. Y la endomicroscopía confocal, pues que también es una técnica donde se aplica una sonda sobre el tejido patológico y eso a través de un láser nos muestra una imagen microscópica en vivo, o sea, es como estar haciendo una microscopía. Lo tienen pocos centros porque es un equipo bastante caro. Pocos médicos lo sabemos manejar, pero pocos centros lo tienen. De hecho, aquí en Guayaquil solo lo tiene un centro que es ISET en el Londres. Y la cromendoscopía por tinción es lo mismo que la electrónica, pero instilando sustancias como el índigo carmín o el azul de metileno. El azul de metileno se usa con mucha frecuencia y es el mismo azul de metileno que se utiliza, por ejemplo, en las cirugías, cuando están viendo si un paciente tiene fístula o no, pues exactamente el mismo contraste. Bueno, si un paciente tiene displasia de bajo grado, pues tiene que recibir un tratamiento con IVP doble dosis entre 4 y 6 semanas y después hacer controles endoscópicos al mes número 3, a los 6 y a los 12 meses. Y cada vez que se hace el control, pues se hace un tratamiento en base a lo que se ha encontrado. En cambio, los que no tienen displasia, bueno, esto es lo que le preguntaba a uno de esos compañeros y como había bastante diferencia entre varias sociedades, quedamos con esta. Porque ese es el objetivo de la clase, pues integrar los conceptos y quedarnos con uno solo, ya, resumir. Entonces, en los pacientes que no tienen displasia y tienen esófago de Barrett, lo ideal es hacer una endoscopía al año del diagnóstico y después cada 3 o 5 años. ¿En qué yo haría cada 3 años? Bueno, en un paciente que tiene buen control de los... cada 5 años, perdón. Un paciente que tenga buen control de síntomas, es un paciente que sí se adhiere al tratamiento, que hace bien la dieta, pero quizás tenga un paciente que es tabaquista, obeso, diabético, que no siempre hace bien el tratamiento, pues quizás lo tenga que hacer de forma más cercana. Entonces quizás lo haga incluso cada 2 o cada 3 años. Entonces mucho depende de la clínica, ¿no? Nada es estático, todo depende del paciente porque todos somos distintos. Ahora un paciente que tiene displasia de alto grado ya es un paciente que tiene una lesión macroscópica visible, también la denominamos neoplasia intraepitelial porque está en la mucosa. Muy rara vez pasa a la capa submucosa, pero puede suceder, y esos son los pacientes que tienen posibilidad de tener patología oncológica en los ganglios circundantes al área afecta. O sea, si estamos hablando de la línea Z o cambio mucoso, que es donde puede diagnosticarse el Barrett, pues de los ganglios que están alrededor, en la parte externa de la unión gastroesofágica. Entonces, un paciente que tenga compromiso submucoso, pues lo ideal es que se realice una esofagectomía. Obviamente dándole a entender todos los riesgos, complicaciones y la mortalidad que tiene esta cirugía, que es bastante amplia, bastante difícil, ¿sí? Que quizás no sería adecuado realizarle a un paciente añoso, diabético, que tenga disprotinemia, pero sí un paciente que tenga mejores condiciones clínicas. Ahora, si la lesión no está invadiendo la submucosa, lo ideal es hacer primero una resección de la mucosa endoscópica, o sea, a través de la endoscopía, utilizar aparatos para hacer una disección de la zona que tiene displasia y después de eso utilizar terapias de ablación, o sea, a través de quemaduras que también se hacen a través de dispositivos que pasan a través del canal del endoscopio, y en este caso quemar el esófago de Barrett circundante. No se recomienda hacer de entrada una ablación en pacientes con displasia porque muchas veces quedan lesiones debajo de la mucosa que ha sido quemada y que se ha regenerado. Entonces, esos son pacientes que aparentemente están curados y resulta que después de 3, 4 años aparece nuevamente la enfermedad. Y eso es lo que nosotros llamamos terapia de erradicación multimodal, o sea, una combinación de varias terapéuticas. Estas son las más importantes, también hay crioterapia, también hay disección submucosa endoscópica. Entonces, igual, lo mismo, ¿no? Lo que tratamos de hacer es resumir y quedarnos con las que más se utilizan, con las que se hacen en la práctica diaria, con las que disponemos también nosotros en nuestro medio.
Bien, voy a pasar a hernia hiatal y al final hacemos las preguntas. Bien, como ustedes ven, la hernia hiatal es el paso de una estructura que está a nivel abdominal a la cavidad torácica. Dentro de su fisiopatología, pues hay dos características importantes que están presentes en la enfermedad, que es un aumento de la presión intraabdominal y una debilidad o atrofia de los pilares diafragmáticos y la membrana fleboesofágica. Y en la mayoría de casos, una combinación de ambos. Entonces, como concepto, es el desplazamiento axial de la unión esofagogástrica al tórax en la tipo 1, porque después hay otros tipos de hernias que son menos frecuentes y que tienen la característica de introducir otros órganos, ¿no? Esta es la más común, la que representa el 85% de los casos, que si nos vamos a la clasificación de Allison es aquella que corresponde a la tipo 1 o también llamada hernia hiatal por deslizamiento. La tipo 2 o paraesofágica pues es cuando ingresa el fondo gástrico a través de esta unión gastroesofágica debilitada. La mixta o tipo 3 se refiere a una hernia donde han pasado más de 3/4 partes del estómago a la cavidad torácica, y la tipo 4 donde han pasado otros órganos, además del estómago, el colon, el vaso, el epiplón, entre otros. Obviamente la tipo 4 y la 3 son quirúrgicas casi siempre, la 1 no, depende del tamaño, y la 2 también depende del tamaño y sintomatología. El método diagnóstico más utilizado y más sencillo, porque se tiene incluso en atención primaria, pues es el tránsito esofagogástrico, ¿no? Consiste en darle al paciente a tomar un contraste que se llama bario o yodo por vía oral y después tomar placas radiográficas, ¿no? En esta imagen se ve con mucha claridad donde hay mucosa colónica dentro de la cavidad torácica. Aquí ustedes ven el hígado, el corazón está acá detrás, y esto es mucosa del colon, ¿no? Esta sería una hernia tipo 4 de la clasificación de Allison. También la tomografía es muy buena, sobre todo para detectar también complicaciones. Si, por ejemplo, ha habido una perforación, pues la tomografía tiene mucha más fiabilidad que el mismo tránsito. Y la radiografía de tórax nos puede ayudar, pero con signos indirectos, como por ejemplo, si hay una perforación, pues un neumoperitoneo, o la presencia del neumomediastino, que es aire en el mediastino. Bueno, ese tipo de imágenes podemos valorar en una radiografía de tórax. Aquí tenemos la tipo 1 en imágenes de tránsito. Aquí se ve claramente cómo los pliegues pasan a la cavidad torácica. Acá también, aquí ustedes tienen el diafragma, ¿no? La tipo 2, donde se ve que una columna de bario que corresponde al techo está pasando a la cavidad torácica. Aquí una tipo 3, donde se ve gran parte del estómago, y esa me parece que también es tipo 4. El tratamiento puede ser médico o quirúrgico. El quirúrgico está representado por la fundoplicatura de Nissen, obviamente con la reducción de la hernia. Entre hacerla abierta y laparoscópica, siempre es más conveniente hacerla por la laparoscopía, porque tiene menores estadías hospitalarias, menos complicaciones, mortalidad y recurrencia. El tratamiento médico pues se basa en el tratamiento dietético, siempre guiado por un nutricionista. Tenemos como alternativas los antiácidos, la ranitidina, los IVP y los procinéticos. De todos los que están acá, los que han demostrado respuesta y tienen estudios, pues son los IVP. Entonces, un paciente que tenga una hernia hiatal más disfagia, una hernia hiatal más reflujo, pues si es de menos de 3 centímetros, lo ideal es darle tratamiento con IVP. Y si en caso tiene 5 centímetros o más, pasarle a tratamiento quirúrgico. Y si está en intermedio, pues de acuerdo a la sintomatología del paciente y la evolución después del tratamiento. Bien, con esto terminamos el módulo de reflujo. Voy a tratar de...